Bueno, pues de un emprendedor que le gusta montar 1000 proyectos y meterse en 1000 aventuras, pues ahora estamos con otra emprendedora, pero en este caso de un mismo sector, más de 40 años, una bodega más de 30 años y al principio creo que hasta un solo vino. Entonces, Carmen Enciso forma parte de La Rioja Premium a través de Valenciso y bienvenida. Gracias. Bueno, vamos a hablar de qué tiene que tener una marca para destacar en el mundo del vino y para eso me gustaría empezar por identificar cuáles son los pilares fundamentales que desde tu punto de vista y desde tu experiencia debería tener una marca para conseguir destacar. Pues esta pregunta, ¿no? Me recuerdo siempre de una frase que dijo el barón de Rothschild, que es uno que tiene muchos chateaux en Francia, y decía que hacer una marca y una bodega en el mundo del vino era muy fácil. Lo peor son los 100 primeros años. O sea, si tienes una generación anterior a ti que ha trabajado para ti, eso es lo ideal. Y luego, pensando idealmente, lo que tiene que tener, pues yo, si tuviera que volver a hacerlo, pues ahora haría un vino que tuviera 100 puntos Parker y a partir de ahí sacaría ya el vino, la bodega y todo, ¿no? Porque la vida tiene que ser mucho más cómoda, ¿no? Nosotros empezamos de otra manera y le dimos prioridad absoluta al vino. O sea, yo creo que un pilar fundamental es hacer un buen vino, un vino excelente y eso es la base. Nosotros le dimos prioridad siempre al vino. El segundo es tener un buen pulmón financiero, porque el mundo del vino es solo, hay que sembrar mucho, pero no viñas, sino sembrar relaciones públicas muchísimo. Y idealmente no pedirlo a los bancos, sino que el mismo negocio te lo dé, eso es lo ideal. Bueno, pues, pero eso es un pilar. Y luego tener una historia, que también es importante. Contar algo, no solo que yo tengo un vino muy bueno, como hacemos muchos, ¿no? Y tengo un vino muy bueno y mis viñas son las mejores. No, hay que contar algo, tener una historia buena y también tener paciencia, porque es un mundo de mucha paciencia y ha venido mucha gente de otros sectores, por ejemplo de la construcción, y cuando no les ha ido como habían calculado, porque este mundo es muy lento, pues entonces dan volantazos y esos volantazos son de gente que no tiene paciencia y estropea la marca. Al final, si no la cuidas, las marcas en el vino son muy sensibles y hay que cuidarlas siempre, ¿no? Y dices que uno de los pilares fundamentales, obviamente, es tener un buen producto, tener un buen vino. Y para ti, ¿cuáles son las claves para tener un buen vino? Bueno, te digo lo que hemos hecho nosotros, que yo no tengo ninguna fórmula. Bueno, no lo habéis hecho mal, o sea que nos conformamos. Pues lo principal es el viñedo. Si no tienes un buen viñedo, puedes hacer vinos correctos, pero la verdad es que no serían vinos que den un golpe al corazón y digas, joder, qué cosa más buena, ¿no? Pues eso viene del viñedo, eso es fundamental. Lo que es vino. Sí, luego en la bodega pues sí hay que cuidarlo y se pueden hacer unas cosas mejor que otras, pero lo fundamental es el viñedo. ¿Cuánto tiempo, hablando otra vez de la marca, cuánto tiempo calculáis vosotros que pasó desde que lanzasteis Valenciso como marca hasta que notasteis que, bueno, que de alguna forma os empezabais a hacer un hueco en el mundo de Rioja, hasta que decíais, bueno, vamos a los sitios y por lo menos suena, ¿no? ¿Cuánto tiempo creéis que pasó? Sí, bueno, tengo que remontar un poco porque nosotros empezamos hace 40 años y empezamos en Bodegas Palacio de la Guardia, que ahí estuvimos 15 años y nuestro primer jefe fue un señor francés que era el vicepresidente de Sigrari Europa y él nos enseñó lo que sabemos en realidad. Y luego vendió la bodega y entonces decidimos hacer Valenciso. O sea, Valenciso tiene 26 años y en total hacemos 40, ¿no? Y entonces dentro de esos 26, ¿no? Cuando empezasteis a decir... Sí, entonces teníamos ya una trayectoria profesional, no es que llegáramos a Valenciso y de repente teníamos que empezar de cero. Es verdad que empezamos de cero, pero con esa trayectoria que ya conocíamos un poco, ¿no? Sabíamos lo que no había que hacer, que eso es importante, pero bueno. Y luego, pues
Pues fue fundamental con la cosecha 2001, que el restaurante El Bulli lo metió en la carta en el vino por copas de Rioja, con el menú degustación, y a partir de ahí pues empezamos a tener distribuidores, vinieron mucha gente a conocerlo. La verdad es que fue un empujón muy bueno. También es verdad que nosotros nacimos a contracorriente porque teníamos, en ese momento que salimos, que fue en el año 98, pues había mucho vino que era muy potente, tenía mucha barrica, y nosotros salíamos con otro equilibrio de vino, y eso, ir a contracorriente, pues cuesta el doble, la verdad. Pero bueno, por eso fuimos más lentos. Bueno, en estos casi 30 años que lleva Valenciso, ¿cuáles son, dirías, los principales errores que habéis cometido y que ahora vistos, claro, con retrospectiva, pues dices, vale, ahí sí que la liamos un poco? Sí. Bueno, es verdad que cuando llevas tanto tiempo en el mundo del vino piensas que sabes todo, pero bueno, aprendes cada día, ¿no? Y bueno, nosotros sabíamos lo que no había que hacer, ¿no? Pero te equivocas, evidentemente. Y yo creo que el peor de todos fue el nombre, porque empieza por V. Y entonces en las listas de restaurantes todo va por orden alfabético, y para cuando llegas a la V has decidido ya 8 vinos, porque ya no te he visto, ¿no? Ese fue un error que yo ahora lo cambiaría, ¿no? Pondría AA, como hay uno, que o más, o el signo más, que adelantas un montón a todos. Luego el otro, yo creo que fue un poco el posicionamiento del vino, porque nosotros queríamos un vino para los domingos, o sea, que con un precio razonable, que fuera un vino que no te costara mucho. Y bueno, pues ahí la verdad es que luego, a medida que crecíamos en prestigio y los costes, pues por el miedo, la crisis y eso, yo creo que nos quedamos un poco cortos, y entonces pues es muy difícil reposicionar un vino, ¿no? Pero tenemos un nivel de vino muy alto, y estamos al nivel top de otras bodegas que tienen otros precios. Yo creo que eso también fue un error. Y luego que al principio fuimos muy confidenciales, porque crecimos de la mejor manera, por recomendación, ¿no? Lo que pasa es que las recomendaciones es lo ideal, pero se tarda un montón, y tardamos mucho en que nos conociera más gente. O sea, que ¿crees que la parte de inversión en marketing en una marca de vino pues hay que hacerla? Porque si no, el problema, si no tienes dinero, tienes tiempo, y el tiempo también cuesta dinero. Y bueno, pues hay que hacer, eso también nos faltó seguramente. Bueno, y dándole la vuelta, ¿no?, de los errores, ¿a qué decisiones habéis tomado a lo largo de este tiempo que creéis que han permitido que Valenciso sea una bodega, un proyecto y una marca atractiva para ser comprada? Sí, es verdad, porque nos han comprado. Bueno, hemos vendido, que es distinto. Bueno. Sí, porque en diciembre se alinearon los astros, y entonces vinieron a comprarnos, que es muy importante también. No salir a vender, sino que te vienen a comprar. Los dos, Valenciso es porque es el nombre de mi socio, que se llama Luis Valentín, y yo, que soy Carmen Enciso, y juntamos los apellidos, por eso viene el nombre de Valenciso. Pues entonces lo de sí, que llegaron, ¿no? No somos socios profesionales y no tenemos descendencia que continúe, porque al final las bodegas casi son para que continúe alguien. No la tenemos, nos hacemos mayores, ya llevamos 40 y tantos años, y bueno, pues se presentó la ocasión y vendimos. Y yo creo vendimos porque somos una bodega atractiva. O sea, en el fondo tenemos un viñedo que cultivamos en ecológico, y eso es muy bueno, además con profesionales muy buenos del sector, con Julián Palacios y su equipo. Siempre hemos hecho vinos de alta calidad, de muy alta calidad. Tenemos puntuaciones desde que empezamos muy constantes y muy altas también. En enoturismo también empezamos en el 2010 a hacer experiencias, cuando en el 2010 echar para atrás y se abrían las bodegas a lo justo también. Pues nosotros ya hicimos experiencias.
Bueno, pues son detalles, tampoco hemos hecho grandes cosas, pero son detalles que va sumando y al final pues fuimos una bodega atractiva para comprar. ¿Cómo fue emocionalmente la decisión de decir vendemos, ¿no? ¿Cómo fue para ti y para Luis dar ese paso que entiendo que emocionalmente después de tanto tiempo pues también tendrá su aquel? Sí. Hombre, no es fácil porque parece que te quitan algo tuyo, ¿no? Que has trabajado mucho y estás ahí sacándolo cada día y dices, joder, qué pena. Pero bueno, luego ya que os veo todos muy jóvenes, ya cumpliréis años como yo y luego la vida te tranquiliza mucho y dices, bueno, pues es un buen momento. La verdad es que se juntaron muchas cosas y llegó el buen momento. Sin más. Bueno, y para cerrar, ¿cómo ves el futuro del Rioja? Pues mira, este año celebramos, la denominación celebra 100 años. O sea que imaginaros en 100 años todos los acontecimientos históricos que han pasado y ha sobrevivido, ¿no? Y está aquí. O sea, yo, evidentemente, desde el lado más optimista, pienso que hay futuro y hay mucho por hacer. Lo que decías antes de las denominaciones, creo que se tiene que comparar con denominaciones internacionales en vez de compararse con Ribera o con Rueda, pues mejor pensar en Toscana o Burdeos. Y hay futuro, lo que pasa es que hay que tomar medidas que son muy difíciles, pero que van a afectar a todos los sectores, a viticultores, a bodegas, a administración, pero que se tienen que hacer porque es el futuro de La Rioja. Si no, la verdad es que ahora mismo es un momento muy complicado. Pues la gente toma menos vino, menos consumo, se produce más de lo que vende, no solo en Rioja, sino en todos los sitios. Está ese vino sin alcohol que nosotros subiendo el grado y cada vez la gente quiere menos alcohol. Bueno, todo va sumando y se pone un panorama un poco negro, pero bueno, saldrá. Pues siempre ha habido retos y siempre los ha acabado superando de una forma u otra, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por contarnos tu experiencia. Enhorabuena por cerrar el ciclo de toda esa trayectoria, aunque todavía te quedan unos meses. Sí. Y nada, muchas gracias. Gracias a ti.